Satoshi maníacos, criptonautas y guardianes del bloque, hoy voy a deciros algo que puede cambiar por completo la forma en la que estás mirando este mercado. Bitcoin está lateral, sí. Ethereum no explota. Las altcoins respiran sin despegar. Pero lo que hoy parece calma, en realidad es una señal de algo mucho más profundo. Porque mientras tú miras el precio, el sistema financiero está reaccionando. Y no reaccionando al mercado, sino a Bitcoin. Quédate hasta el final, porque voy a mostrarte la verdadera razón por la que el nuevo orden monetario se está acelerando ahora. Y cuando lo conectes todo, vas a decir, hostia, claro, ahora encaja, y lo más interesante es que lo que está pasando ahora tiene mucho más que ver con el origen de Bitcoin de lo que imaginas. Porque si vuelves a las palabras de Satoshi en los primeros días del protocolo, entenderás que esta transición no es casualidad, es consecuencia directa de la grieta que él identificó en el sistema desde el principio. Ethereum no explota, las altcoins respiran sin fuerza descontrolada, pero esa calma no es debilidad, es reposicionamiento estructural. Y quédate hasta el final porque voy a revelarte algo que cambia completamente la perspectiva. El nuevo orden monetario no se está adelantando a Bitcoin, está reaccionando a él. Ayer vimos consolidación, hoy vemos construcción, y cuando un mercado construye mientras el sistema tradicional acelera su transformación, eso no es coincidencia, es transición de poder. Arthur Hayes lanzó una advertencia que muchos pasaron por alto. La divergencia entre las acciones tecnológicas y Bitcoin es una auténtica alarma de incendio para el dinero fiduciario. Esto puede sonar dramático, pero fíjate en lo que implica realmente, cuando el Nasdaq sube impulsado por expectativas de liquidez. Y Bitcoin no responde con la misma narrativa, significa que no se está comportando como una simple acción tecnológica. Por lo tanto, Satoshi maníacos, Bitcoin no está siguiendo al mercado tradicional porque no depende de él, y cuando se desacopla es porque está leyendo algo más profundo en la estructura monetaria. Mientras tanto, guerreros del bloque, el Banco Central Europeo ya ha señalado 2027 como objetivo para el piloto del euro digital, y esto no es teoría conspirativa ni especulación de foros, es planificación institucional con calendario definido. Cuando un banco central pone fecha a una moneda digital soberana significa que la arquitectura técnica ya está en desarrollo, los proveedores están siendo evaluados y la infraestructura está diseñándose en paralelo. Además, criptonautas. El informe sobre la posible salida anticipada de Christine Lagarde pone el foco en la sucesión dentro del BCE justo cuando el euro digital entra en fase decisiva. Esto no es un detalle menor, porque cuando cambia el liderazgo monetario en pleno rediseño del sistema, estamos viendo alineación estratégica del poder financiero europeo. Pero aquí viene el giro que pocos están conectando. Bitcoin podría tardar hasta 7 años en completar una transición total hacia estándares criptográficos post-cuánticos según uno de los coautores del BIP 360, y de inmediato aparece el miedo. ¿Y si la computación cuántica rompe la seguridad actual? ¿Y si algunos bitcoins antiguos pudieran moverse? ¿Y si eso genera pánico en el mercado? Por lo cual, Satoshi maníacos, respira y piensa con cabeza fría. Si la computación cuántica fuera capaz de romper la criptografía de Bitcoin, también pondría en riesgo bancos, sistemas militares, firmas digitales gubernamentales y prácticamente toda la infraestructura digital del planeta. Esto no sería un ataque exclusivo a cripto, sería una actualización global obligatoria. Así que, criptonautas, el simple hecho de que la comunidad esté discutiendo migraciones post-cuánticas antes de que la amenaza sea operativa demuestra algo clave. Bitcoin evoluciona bajo presión. No espera al colapso para adaptarse, se anticipa. Yo llamo a esto fortaleza bajo presión, XD, porque cada amenaza que surge termina reforzando la narrativa de resiliencia del protocolo. Mientras tanto, guerreros del bloque, China lidera el desarrollo de inteligencia artificial a escala masiva, y cuando una potencia estatal combina IA avanzada con sistemas financieros digitales no está jugando al corto plazo, está diseñando el control programable del dinero.
China ya empujó con el yuan digital, y ahora su liderazgo en inteligencia artificial puede moldear cómo se automatizan pagos, se gestionan riesgos y se supervisan flujos de capital. Por lo tanto, Satoshi maníacos, no estamos viendo una simple carrera tecnológica, estamos viendo bloques geopolíticos compitiendo por la arquitectura del dinero del futuro, y aquí entra otra pieza estratégica que confirma la transición. Sogen, a través de su división Forex, ha expandido su moneda estable europea al XRP Ledger en un impulso multicadena que no debe subestimarse. Esto significa que banca tradicional está desplegando activos tokenizados sobre infraestructura blockchain pública. Durante años escuchamos que los bancos intentarían frenar a cripto, pero ahora vemos integración real. Además, criptonautas, cuando una institución financiera de este calibre entra en redes públicas no lo hace para especular con memes. Lo hace para posicionarse en el flujo futuro de liquidez digital. Entonces, guerreros del bloque, conectad todas las piezas sin quedarte solo con el titular aislado. Divergencia macro señalada por Hayes, calendario oficial del euro digital, sucesión en el BCE, presión evolutiva post-cuántica en Bitcoin, liderazgo chino en inteligencia artificial. Y banca europea desplegando stablecoins sobre blockchain pública. Esto no es ruido disperso, es convergencia sistémica. Y ahí está la diferencia fundamental que define esta fase crítica. El euro digital busca eficiencia programable, pero bajo supervisión estatal. Las stablecoins bancarias buscan liquidez instantánea, pero bajo custodia institucional. La inteligencia artificial aplicada al dinero busca optimización automática, pero bajo reglas definidas por entidades centrales. Bitcoin, en cambio, digitaliza valor sin pedir permiso, sin jerarquías de validación política y sin necesidad de confianza en un emisor central, por lo cual, Satoshi maníacos, la lateralidad actual no es estancamiento, es absorción y rediseño. Estamos en una fase donde el poder financiero global está ajustando su arquitectura porque un protocolo nacido en 2009 cambió la conversación para siempre. Cuando el posicionamiento estructural termine, la expansión no será un accidente, será consecuencia. Así que, criptonautas, si hoy el precio no grita, no significa que el mercado esté muerto. Significa que el tablero se está reorganizando en silencio. Y ahora, Satoshi maníacos, aquí está la pieza que une absolutamente todo lo que acabas de escuchar, y cuando la veas clara entenderás por qué esta fase no es aburrida, es histórica. El euro digital avanzando con calendario oficial, la presión cuántica forzando evolución criptográfica, la inteligencia artificial bancaria optimizando el control financiero, China liderando infraestructura tecnológica y los bancos tradicionales desplegando stablecoins sobre blockchain pública no son señales de debilidad de Bitcoin, son señales de reacción del sistema. Todo esto no está ocurriendo porque Bitcoin esté perdiendo fuerza. Está ocurriendo porque Bitcoin demostró que el sistema tradicional era estructuralmente vulnerable. Ese es el secreto que te prometí al inicio, el nuevo orden financiero no se está adelantando a Bitcoin. Está reaccionando a la disrupción que Bitcoin ya provocó en el concepto mismo del dinero. Están intentando copiar la eficiencia del dinero digital, la programabilidad automática, la velocidad sin fricción y la liquidez global instantánea, pero quieren hacerlo manteniendo el control centralizado que Bitcoin eliminó desde el primer bloque. Y ahí está la diferencia que no pueden borrar ni reescribir. Bitcoin digitaliza el dinero sin pedir permiso y sin jerarquías de validación política. Y como escribió Satoshi en los primeros foros cuando explicaba por qué Bitcoin era necesario, el problema fundamental del dinero convencional es toda la confianza que se necesita para que funcione. Y ahí está la clave que el nuevo orden no puede eliminar, porque pueden copiar la tecnología, pero no pueden eliminar la dependencia de la confianza centralizada. El nuevo orden digitaliza el dinero pidiendo obediencia, supervisión y autorización. Por eso el mercado está lateral y no en euforia descontrolada, no es falta de fuerza, es reposicionamiento de poder. Cuando entiendes esto, dejas de ver consolidación y empiezas a ver validación histórica. Si este análisis te ayudó a ver más allá de la vela diaria y entender la arquitectura del poder financiero digital,
Apoya a la comunidad que busca comprender antes que reaccionar. Suscríbete, deja tu like, activa la campana y comparte esta lectura con quienes aún creen que todo esto es simple especulación. Nos vemos en la próxima lectura del tablero, Guardianes del Bloque XD.